El censo del año 92 fue el que definió una de las líneas fundamentales. El censo del 92 dijo que el 58% de la población boliviana vivía en lo que se consideraba ciudades. ¿Cómo cambió los gobiernos municipales? Existen gobiernos municipales que no recibían un solo recurso de coparticipación tributaria. De pronto recibían 20 millones, 30 millones para administrarlo. Luego cumple cuando se haga la auditoría que corresponde para poner en evidencia lo que ha significado, ha sido el acto de estupidez mayor que pudo haber tenido un gobierno en el uso de recursos de la manera más irresponsable. Hace 30 años, muchos no nos imaginamos cómo era el país, cómo se distribuían los recursos, cómo las alcaldías hacían gestión, pero hace 30 años se aprobó la Ley de Participación Popular, que fue una de las leyes más revolucionarias de ese momento del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Y aquí estamos con quien la llevó adelante. No sé si la idea original también es de Carlos Hugo Molina o si fue un complemento, una amalgama de muchas ideas en un momento necesario. Pero quiero preguntarte, Carlos Hugo, ¿cómo cambió el país esta ley? ¿Cómo era antes y cómo es después de la Ley de Participación Popular? El censo del año 92 fue el que definió una de las líneas fundamentales. El censo del 92 dijo que el 58% de la población boliviana vivía en lo que se consideraba ciudades, que eran poblaciones mayores de 2.000 habitantes, y el 42% estaba en lo que se considera como área rural. Y en esos niveles no había relación con autoridades locales, no había la permanencia en un territorio frente a una autoridad a la que se podía acudir o al ejercicio de la ciudadanía. No había voto. Y era un país casi de mentira, Mónica, y se lo puede decir ahora con toda tranquilidad, porque habían 186 municipios mayores de 2.000 habitantes, de los cuales solo 24 tenían gestión administrativa. Las 9 capitales, algunas ciudades cercanas a las capitales donde había residencia de la oficina principal, que era donde se pagaban impuestos y por lo tanto era la ley 843 y eso establecía un ingreso económico importante. Las ciudades que estaban en la frontera, Yacuiba, Puerto Suárez, por la dinámica comercial, todo lo demás era decorativo porque no habían recursos, así de sencillo. Entonces el primer dato fue un sinceramiento con la realidad boliviana, que el 42% no eran ciudadanos efectivos al no tener una relación real con la solución de sus problemas. Pero, y por ejemplo, en el caso de Charagua, ¿cómo hacía Charagua para poder tener recursos, para poder abastecerse? ¿O eso de quién dependía? Acudir a la oficina de Cordecruz, y la importancia de Rudy en todo este proceso fue fundamental, porque Cordecruz nos sirvió de modelo de lo que debía hacerse por su presencia en todo el departamento en relación a lo que había o debía haber en los otros departamentos también. Entonces, la forma de acudir era al prefecto o a Cordecruz, y Cordecruz tenía oficinas provinciales con las cuales se cubrían los temas que la gente necesitaba, pero era en el nivel local una representación sin elección de autoridades, porque no alcanzaban los 2.000 habitantes que eran necesarios. Entonces, ese es un primer dato fundamental para cerrarnos. De repente la familia, para decirlo de alguna manera, creció casi en la mitad, un primer elemento. El segundo fue el sinceramiento con el territorio. No habían mapas, no existían mapas. El censo del año 92 no se hizo sobre jurisdicciones territoriales locales, se hizo sobre provincias, sobre cantones y sobre departamentos. Cuando se empezó el debate de la ley, cuando se hizo público, ya había un trabajo con el INE, hubo que realizar todo un ajuste desde el punto de vista poblacional
para llevarlo a cada una de las nuevas circunscripciones. Y no había mapas, se tuvo que trabajar con el Instituto Geográfico Militar para poder establecer las circunscripciones territoriales que correspondían. ¿Eso antes de la aprobación de la ley? Trabajamos con los equipos del INE, del Instituto Geográfico Militar y de las comisiones del Parlamento, pero el proceso radical, duro, se hizo durante 2 meses, del momento que se aprueba, que fue el 20 de abril, a la puesta en marcha, que fue el 2 de julio. El 2 de julio ya estaban abiertas, era el segundo. La Contraloría no tenía sistema de control fiscal para todos los municipios, porque no había municipios. El Ministerio de Hacienda tuvo que hacer un trabajo extraordinario para completar el clasificador presupuestario que llegara a todos los municipios, porque había que además abrir una cuenta fiscal, porque iban a ser receptores. Nos inventamos un mecanismo que no había en ningún país de América, Mónica, a través del cual se establecía la transferencia automática de los recursos de los 8 impuestos coparticipables de manera automática, sin que pase por ningún burócrata, que era lo que teníamos claro, que debíamos vencerle al centralismo, el que todo lo que fuese de recursos públicos para ser ejecutados a niveles territoriales no estuviese condicionado a un elemento político de afectos o de simpatía, sino que fuese yo pago hoy, en ese entonces, eso sigue, ya no en el volumen de proporción, porque han aparecido otros recursos, pero yo pago hoy un impuesto coparticipable. Al final del día, la computadora hace la separación del 20% y la operación de cuántos habitantes son los que tiene el municipio, y mañana al abrir el banco a las 9 de la mañana se le estaba depositando. Sigue siendo Bolivia modelo en América Latina respecto al volumen de transferencia directa de recursos a niveles locales. La media está alrededor de 8 en América Latina. Y antes de esto, cuando era Cordecruz, todo dependía del gobierno central, o sea, Cordecruz dependía de la prefectura, el prefecto era designado por el gobierno central. ¿Cómo era la asignación de recursos, por ejemplo, para que llegue a un municipio distante de una gran capital? Sí, bueno, Cordecruz jugó un papel muy importante en este proceso, porque a través de la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz y de todas las corporaciones de desarrollo de todo el país, se pudo canalizar toda esta ley de participación popular a través de equipos de trabajo que pudieran llegar a los gobiernos municipales. Cordecruz tenía un papel, básicamente era una entidad autárquica, y su papel fundamental fue muy importante en el desarrollo de Santa Cruz. Sin embargo, había cumplido un ciclo y este proceso de descentralización, que entiendo yo que se inició, bueno, hay 4 etapas. La del 82, la de la recuperación de la democracia, y viene el 20 de abril del 94, que es la columna vertebral de este proceso de la estructura orgánica del país. Luego viene la ley de descentralización del 95 y posteriormente la ley de autonomía del 2010. Entonces, en este proceso de Cordecruz que nos tocó a nosotros operativizar, fue muy importante porque permitió asesorar a gobiernos municipales que prácticamente no tenían conocimiento de la realidad económica o de la realidad de competencia, ¿no? Porque la participación popular tuvo 3 elementos, 3 ejes fundamentales. Uno fue la institucionalización de gobiernos municipales, crear gobiernos municipales, de 24 a 311 gobiernos municipales en el país. Darle una estructura orgánica con alcaldes, oficiales mayores administrativos, oficial mayor de obras públicas, crear los consejos municipales, también de estructurar los consejos municipales. Ese fue un primer paso, ¿no? Los roles, las funciones a nivel institucional. El segundo componente fue el de transferencia de competencia y de recursos económicos, tal como lo explicaba Carlos Hugo. Y el tercer elemento ha sido el de la inclusión social, el de la participación ciudadana, el de tomar en cuenta las demandas de los ciudadanos para incorporarlas en las demandas sociales. Y ayer veíamos con Carlos Hugo algunos elementos que son, digamos, radicales y fundamentales y que demuestran cómo cambió los gobiernos municipales. Existen gobiernos municipales que no recibían un solo recurso de cooperación. De pronto recibían 20 millones, 30 millones para administrarlo. Hay un caso de Santana en Yacuma, que lo miramos ayer,
que recibía 50.000 bolivianos de coparticipación tributaria en un año y llegó a recibir 30 millones de bolivianos. Eso demuestra el poder local, la participación ciudadana y la importancia de este proceso de desarrollo que ha permitido, bueno, continuarlo hasta hoy. ¿Y cómo se logra, yo pienso ahorita, no sé si estoy equivocada, arrancar la voluntad política de un proceso de descentralización tan profundo cuando todos los gobiernos siempre han sido defensores del centralismo, ¿no? Lo sorprendimos al gobierno central y lo sorprendimos de una manera que tenía un elemento de oportunidad. Recordemos que Gonzalo Sánchez Lozada venía de una elección en la que había ganado en el año 89 y que producto de los acuerdos que se produjeron no obtuvo la presidencia. Y él por su cuenta, después lo contó, hizo varios recorridos por el país, por áreas rurales, y se dio cuenta de que había una potencia en términos políticos muy grande, porque había gente, poblaciones provinciales, pero que no tenían la posibilidad de expresarse en términos políticos. Entonces, ahí es donde nos cruzamos. Yo era dentro de la Universidad René Moreno el año 86, cuando estaba Jerez en su primer mandato. Yo fui director de extensión universitaria y tuve a mi cargo la consulta contra el 21060. Fue una movilización universitaria contra esta medida neoliberal. Y paralelamente a esa actividad en la universidad yo estaba investigando sobre el tema de descentralización. Había llegado de México con un posgrado en Derecho Constitucional y ese era el tema, Derecho Constitucional y Administrativo. Se sumaba a muchos otros aportes y debates que habían sobre el tema de la descentralización. Esto venía desde mucho tiempo atrás. La cualidad del asunto fue que confluyó el interés político legítimo de Goni por tener un mejor espacio en términos políticos en el territorio, con esta propuesta que era innovativa porque daba la opción de avanzar en un espacio en el que estaba entrampado con el tema de los gobiernos departamentales. El gran debate cívico era la descentralización hacia los gobiernos departamentales. Y aparece esta propuesta que descontrola y ayudó ese descontrol no solo desde el punto de vista de los actores sociales y políticos que después fueron ajustándose, sino que ayudó para entrar a hacer un trabajo muy duro y eficaz. Sobre todo empezamos con los ministerios de salud y educación, eran secretarías en aquel entonces, con gente que estaba sensibilizada para eso, Enrique Piña en salud, en educación y Joaquín Monasterio en salud, para decir qué de lo que se hace en el nivel central ya no debe hacerse. Y nos encontramos con una sorpresa exorbitante por la estupidez administrativa. En el Ministerio de Salud en La Paz se compraba la gasa y el alcohol para todo el país y de ahí se distribuía. Los escobillones para enviar a los hospitales que no tenían piso para usar escobillones. El Ministerio de Educación compraba la tiza, compraba los pizarrones, compraba las almohadillas para borrar y las distribuía en todo el país. Entonces, nuestro trabajo fue, luego de una investigación que había sido previa, si no, no hubiera alcanzado el tiempo, de todo lo que la propuesta, con el respaldo del presidente, pero no se hubiera podido lograr si no hubiera sido así, se traslada todo lo que es racional, lo que administrativamente pueda y deba trasladarse. 30 años después, estamos en otro momento así de importante para dar un cambio tan profundo en el país. ¿Qué viene ahora, 30 años después de la participación? Los procesos de migración en los que estaba Bolivia, al igual que todo el mundo y en América Latina, están configurando la población en el territorio a través de procesos migratorios muy fuertes hacia las capitales, hacia algunas ciudades. Bolivia es un país muy sencillo desde ese punto de vista. En 30 ciudades, en 30 municipios mayores de 45.000 habitantes ya vivimos el 78% de la población. Lo que queda son ciudades intermedias para ocupar el espacio.
Lo que queda es una de las líneas que ha desarrollado Rudy desde el inicio en estos procesos de desarrollo económico local, de generación de capacidades locales, de desarrollo del turismo, de desarrollo de las potencialidades productivas, porque finalmente la atracción de la ciudad y de los servicios es muy grande y los jóvenes son los que primero emprenden esta estampida en la que estamos, sobre todo en 3 departamentos: Chuquisaca, Oruro y Potosí. Y en ese marco, ¿qué necesidades se detectan pensando en las ciudades intermedias? ¿Cómo debería atenderse más de cerca? Previo a eso, un poco atendiendo a la pregunta, yo pienso, y pensamos creo el equipo del CEPAT, que hemos retrocedido en temas de descentralización. El proceso de descentralización que se inició en 2000, en el año 94, el 95 y el 2010 con la ley de autonomía, hoy ha sufrido una serie de recortes presupuestarios, de competencias. El país se ha vuelto más centralista que hace 30 años atrás, 20 años atrás, ¿no? Tenemos una serie de recursos que debita el gobierno nacional, que asume el gobierno nacional, y creo que ese es uno de los desafíos que tenemos los municipalistas y los descentralizadores, de retomar un proceso de descentralización de competencia y de recursos económicos. Otra de las cosas que también quería comentar fue la conclusión de un problema que era anual, el tema de la universidad. Si se recuerda, la universidad todos los años marchaba presupuesto para la U, presupuesto para los municipios. Luego eso se solucionó de la participación popular, asignando recursos a las universidades y negociando todas las deudas a través de transferencia de inmuebles, etc. El desafío que tenemos hoy es potenciar ciudades que puedan de alguna manera retener a los ciudadanos, generar actividad económica, dinamizar las economías a nivel de ciudades intermedias que tengan esa visión de desarrollo, que tengan esa potencialidad. Y efectivamente el CEPAD tiene todo un mapa de las potencialidades que tenemos, no solamente en Santa Cruz, sino en Bolivia, y que puede industrializar, desarrollar las economías locales y potenciar el territorio precisamente para incluso atraer administración pública a estas ciudades intermedias y que no se centralice en las 3 ciudades capitales o en las capitales de los departamentos. ¿Cómo se logra esto? O sea, necesitamos una nueva ley revolucionaria como la Ley de Participación Popular, un recálculo de la asignación de recursos. Se necesita un sinceramiento. De la misma manera como se sorprendió al gobierno central y a los burócratas de turno que finalmente tuvieron que aceptar una definición que era política y que era llevada adelante con el respaldo del presidente, el sistema político, las organizaciones también fueron sorprendidas, porque de repente de tener que trabajar en 9 departamentos, en 9 capitales de departamentos, se les aparecieron 311 lugares a los que debían orgánicamente tener militancia, buscar representación. Esa combinación de ciudadanía es la que en este momento debiéramos abrir la posibilidad de un debate a fondo, porque estamos frente a un reto. El reto es que el sistema de gestión pública boliviana no está respondiendo a las necesidades, lo ha demostrado la pandemia. El COVID ha sido un catalizador para demostrar dónde hay posibilidades reales de resolver y dónde no. Y aquí hay un dato que estamos esperando los resultados del censo para terminar de cerrar la información. En Bolivia, de los 339 municipios, 256 tienen población menor de 20.000 habitantes. Equivalen al 70% del territorio nacional y en ningún punto de ellos hay un hospital de segundo nivel. Va a ser imposible, se acabó la plata, se malgastó, habilitar hospital para todos los lugares. Es ahí donde viene entonces la necesidad de abrir un debate a fondo sobre la gestión territorial y esta nueva forma de conceptualizar el territorio, porque vamos a tener necesidad de hacer trabajo de fondo. 61 municipios tenían en el censo anterior población menor de 5.000 habitantes. Cuando uno va ajustando y viendo,
el tema de economías de escala en un país tan grande territorialmente y con tan poca población. Son dos las acciones. Una, remover los cimientos del proceso de estructura administrativa existente por un lado y modificar el enfoque del desarrollo económico productivo. Este país tiene muy poca población para sostenerse sobre su mercado interno, sobre su consumo. Necesita pensar hacia afuera. Y cuando hablamos de la forma, estamos hablando de un pacto fiscal, así como se lo menciona ahorita, porque se habla del pacto fiscal, pero no hay una fórmula planteada que quede muy clara respecto a cómo debería ser ese pacto fiscal, pero entendiendo la opción del manejo central de los recursos y mayor asignación a las ciudades intermedias, a los municipios, a las regiones. ¿Cómo lo ve usted? Sí, por supuesto. Hoy en día todas las gobernaciones están quebradas. Prácticamente todos los gobiernos municipales están quebrados. No les alcanzan los recursos. Nuevamente repito, les cercenan recursos. Cada vez hay débitos automáticos, hay conflictos jurídicos y el gobierno asume cada vez más. La configuración del censo nos va a permitir precisamente tener un nuevo escenario a nivel de cada región, a nivel de cada departamento, que nos permita, esos instrumentos nos permitan negociar con el gobierno central precisamente para volver a descentralizar radicalmente el país, porque la mejor manera, y está totalmente demostrado, que un país, una región se desarrolla cuando que tiene mayor descentralización. Pero el dato fundamental, Mónica, está en el Evo Cumple. El Evo Cumple, cuando se haga la auditoría que corresponde para poner en evidencia lo que ha significado, ha sido el acto de estupidez mayor que pudo haber tenido un gobierno en el uso de recursos de la manera más irresponsable. Está regado este país de obras del Evo Cumple que no sirven absolutamente para nada, que están abandonadas, y otra vez lo digo, a partir de una constatación empírica de estar recorriendo el territorio y de ver las barbaridades que se hicieron desde el nivel central con un presidente irresponsable a la hora de administrar recursos públicos. Ahora, a la hora de diseñar una fórmula, también hay que diseñar una estrategia política, porque va a ser otra vez arrancar más descentralización al poder central que quiere acumularlo todo. Yo tengo la sensación que todavía no tenemos conciencia plena de lo que significa esto que estamos hablando. No forma parte del debate político, no está en el discurso, no está en las propuestas. Se sigue pensando en un país idílico que tiene 9 departamentos, 112 provincias, 339 municipios, pero en el que la gente se ha movido, se ha modificado radicalmente ya, y que otra vez áreas rurales como las de Chuquisaca, Oruro y Potosí están abandonadas, materialmente abandonadas, por un lado, y por otro, porque las concentraciones que hay en áreas consideradas urbanas frente a los procesos migratorios que se están produciendo no están logrando dar las respuestas que la gente necesita. Entonces, estamos frente a la necesidad no solo de una junta médica, sino de una operación complicada en toda su dimensión. ¿Qué pasa si no se toma esa decisión? La figura es muy simple. Vamos a seguir en procesos migratorios radicales. La gente sale de las áreas rurales a las capitales, de las capitales al eje central, del eje central hacia el área de Santa Cruz. Pero en Bolivia hay una impronta originaria indígena y campesina que todavía rige a la hora de actuar en un país que el 80% ya vivimos en ciudades. Entonces, si esto sigue como está, estamos en condiciones clarísimas de, sin entrar a la tragedia, señalar que vamos a cumplir la tarea que se ha cumplido en toda América Latina, que no ha sido buena, de concentración de la población en grandes ciudades y el abandono de las áreas rurales. En todo esto, cuando se habla de autoridades políticas, lamentablemente se habla mucho, se piensa mucho en corrupción, pero hay un mapeo de las potencialidades que tienen los diferentes municipios. ¿Hay voluntad de parte de los municipios de aportar, de contribuir a este debate necesario en este momento? ¿Cómo se siente en ese testeo que hace el CEPAC? Sí, yo pienso que como los gobiernos municipales ahora están ahogados, están viviendo una realidad muy, muy difícil,
y no les permite salir de ese globo, de esa problemática interna local, ¿no? Yo no escucho debates a niveles de instituciones representativas de los municipios sobre la problemática municipal. La gestión pasada, cerca del 80% de los alcaldes no fueron reelectos. Y esta elección que viene en el 95 va a superar el 90%, precisamente porque no tienen la capacidad de poder solucionar sus problemas internos, de poder cubrir con sus compromisos, con deuda, con los problemas de corrupción que existen. Entonces, eso incluso no da sostenibilidad y no permite un desarrollo de procesos de gestión que permita a una autoridad desarrollar un proyecto en 10, 15 años, en 2, 3 gestiones. Simultáneamente está el tema del turismo. O sea, el tema del turismo puede convertirse en la tabla de salvación del país de verdad. Está presente como aspiración, como deseo, como voluntad en los 339 municipios y eso sí necesita otra vez políticas públicas de acompañamiento. Muy bien, gracias por estar aquí y felicidades, porque yo creo que estamos ante una ley que le ha cambiado la vida a Bolivia y ojalá que estemos en puertas de un cambio así de radical. La necesidad va a obligar a tomar decisiones en ese sentido. Gracias. Carlos Hugo ha sido muy hidalgo y muy generoso, pero no lo ha mencionado. La ley de participación popular se origina en una propuesta de Carlos Hugo que se llamó la descentralización imposible, la alternativa municipal, que la publicó el año 90 y que ha permitido precisamente todo este proceso de municipalismo y luego de autonomía territoriales que se ha dado en toda Bolivia. El censo del año 92 fue el que definió una de las líneas fundamentales. El censo del 92 dijo que el 58% de la población boliviana vivía en lo que se consideraba ciudades. ¿Cómo cambió los gobiernos municipales? Existen gobiernos municipales que no recibían un solo recurso de coparticipación tributaria. De pronto recibían 20 millones, 30 millones para administrarlo. Y luego cumple cuando se haga la auditoría que corresponde para poner en evidencia lo que ha significado, ha sido el acto de estupidez mayor que pudo haber tenido un gobierno en el uso de recursos de la manera más irresponsable.